Querubines, yo nunca pensé que iba a ser tan entretenido y en cierto modo tan complejo hacer esta secuencia de videos. Digo esto porque mientras más cosas trato de explicar, más contenidos veo que le falta a mucha gente, sobre todo por la manera en que critican. Entonces vamos a ir subsanando algunos de estos vacíos que hay, que obviamente se entienden porque el Estado sistemáticamente ha buscado negarnos la capacidad de aprender, sobre todo cosas que tienen que ver con la convivencia social. Ahora voy a tratar un tema que se ve en psicología, en filosofía, dentro de los ramos ligados principalmente al lenguaje. Tienen que ver con la ética y la moral. A ver, lo voy a explicar súper breve. Espero que no se enoje Marcos, un amigo que es profe de filosofía, si es que me equivoco en algo. Trataré de no hacerlo. ¿Eh? Primero, la ética es súper antigua, del siglo IV antes de Cristo. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral. Uno de los principales expositores que hubo fue Aristóteles. Aristóteles empezó a ver cuál era el objetivo del ser humano y según él el objetivo final era que el ser humano sea feliz. Nosotros nacemos con un objetivo, tenemos que lograr algo, que es trascender siendo felices en nuestra vida. Como dije, la ética va a estudiar a la moral, pero todavía no digo qué es la moral. La moral tiene que ver con valores, tiene que ver con saber qué cosa es buena o mala. La moral solamente se puede dar cuando tú tienes la posibilidad de elegir. ¿Se entiende? ¿Por qué se dice que es polar? Porque algo puede ser bueno o malo, lindo, feo, generoso, egoísta. Ahí yo veo que hay una polaridad. Se puede ser de un extremo o del otro. ¿Vale? Entonces, la moral, resumiendo, es la capacidad que tenemos nosotros de elegir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. ¿Ok? Ahora, todas las culturas son distintas. Entonces la moral cambia según la cultura. Por ejemplo, y aquí no justifico ninguna de las cosas que voy a nombrar, simplemente voy a hablar de algunos procesos históricos. En algún momento fue legal moralmente la esclavitud. La Iglesia Católica, por ejemplo, dijo que los negros no tenían alma. Entonces, como no tenían alma, eran básicamente animales. ¿Ok? Moralmente estaba bien que haya esclavitud. En algunos países ¿cómo se llama? De Oriente Medio, por ejemplo, es aceptada la pedofilia. Para nosotros es algo terrible. Pero la moral dice que ahí es bueno que un hombre mayor se pueda casar con una niña. Cambian entonces, según las culturas, las distintas visiones acerca del mundo. Según el sistema capitalista, por ejemplo, es hasta bien visto que los ancianos deban ir a los asilos. Porque se destruyó con este sistema la familia como funcionaba antiguamente. ¿Se entiende? Ahora, existe algo que se llama la regla de oro. ¿Qué cosa es la regla de oro? La regla de oro básicamente es una línea moral que se ha visto que existe en todas las culturas. A través de todas las épocas, en todas las culturas siempre hay una regla que se resume básicamente en el ama a tu prójimo como a ti mismo que instauró ese gran filósofo Cristo. Digo que lo resumió como el ama a tu prójimo como a ti mismo, porque antes se veía con una negación. Entonces, por ejemplo, estaba la ley del ojo por ojo, diente por diente. Tú le sacas un ojo a alguien, yo te saco el ojo a ti. Tú le sacas un diente, yo te saco un diente a ti. Entonces, acá estaba el que tú no le haces daño al otro para no sufrir el mismo daño. ¿Se entiende? Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo es básicamente la misma regla invertida. ¿Se entiende? Solamente que en vez de verla por el castigo la vemos por el amor. Esa va a ser la regla de oro. En la actualidad
Hay un gran problema que se ha dado, voy a hablar del caso de Chile. El problema que se ha dado es que en Chile, después del golpe de Estado de Pinochet y sus secuaces civiles, se produjo una división social. Esto es terrible, porque como dije, la ética parte en el siglo IV con Aristóteles, con el siglo IV antes de Cristo con Aristóteles. Acá había una moral, pero en esa moral, en esa sociedad, por ejemplo, habían esclavos. O sea, estaban los míos y los tuyos, nosotros y los otros. ¿Por qué esto es importante? Porque la regla de oro dice, trata a tu prójimo como a ti mismo. Pero, al dividir la sociedad chilena, diciéndolo de alguna manera, en nosotros y ustedes, mi prójimo se reduce. Es solamente mi grupo. Cuando debieran ser todos los seres humanos. Acuérdense que hablamos que los derechos humanos incluyen a todos los seres humanos. ¿Por qué digo que esto es terrible? Porque en la actualidad nosotros vemos que, por ejemplo, para un policía está bien pasar a agarrarle una pechuga a una chica mientras la detiene. Hay policías que tomaron detenido a un chico y le metieron un palo en el ano. ¿Eso tú crees que está bien o crees que está mal? ¿Cuál es tu postura valórica acerca de eso? Ahora, nosotros acá vemos que hay una polaridad. Esa persona, ese oficial o ese funcionario policial, puede que sepa que está mal, pero no le está haciendo daño a los suyos. Esta división de la sociedad, nosotros la vamos a ver expresada, por ejemplo, cuando alguien reclama por algo y de inmediato se lo tacha de comunista. Ah, los comunachos, los rojos, los zurdos, los mamertos. Ahí nosotros vemos que se está agrupando un montón de gente que en este momento, según las encuestas, vendría siendo cerca del 80% de la población chilena, con una sola característica. Ahí se está realmente encasillando en un solo grupo a una cantidad muy grande de la población, volviéndola un otros y cuidando obviamente el nosotros. Esto es peligroso, hay que lograr de alguna manera que Chile vuelva a ser un solo país con un solo pueblo. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.